Buenos días, me llamo Gorka Vélez Artúa, soy alumno de doctorado de la Universidad del País Vasco y estoy realizando una tesis cuyo objetivo es analizar los aspectos estéticos de la obra compuesta por el escritor Koldo Izaguirre Urreaga. Mi intención en esta ponencia es ofrecer una pequeña muestra de esta investigación. En primer lugar, haré algunas observaciones sobre los primeros años en el recorrido de Izaguirre. A continuación, explicaré el lugar que ocupa en este recorrido la novela Euskadi merezi zuten, a la que me referiré en la presentación de hoy. Y por último voy a comentar las características de las políticas estéticas que se observan en este trabajo, tomando como base teórica las aportaciones del filósofo francés Jacques Rancière. Y para empezar, Koldo Izaguirre junto con Bernardo Achaga dio sus primeros pasos en la revista Ustela, que empezó a publicarse en 1975. A partir del segundo número de esta revista, Ramón Saizar Vitoria se suma al proyecto trayendo un mayor contenido social y político a la revista, un hecho que provoca el alejamiento de Achaga, que 2 años después creará la revista Poch, según nos cuenta Iñaki Aldecoa en su libro Historia de la literatura vasca. Concluida la época de Ustela, Izaguirre y Saizar Vitoria siguieron trabajando juntos en la sección Baietz Astea Gaizki Bukatu, verás cómo la semana termina mal, de la revista Zeruko Argia. Esta experiencia tuvo una gran influencia en la posterior publicación de la revista cultural y literaria O Euskadi. Por lo tanto, estas dos revistas, Ustela y O Euskadi, fueron claves en el proceso de formación de la literatura vasca como sistema, junto con Poch, que como ya hemos dicho, se formó en torno a Chaga y otros escritores en Bilbao. Estas publicaciones hicieron un trabajo teórico e ideológico a favor de la autonomía estética que se considera fundamental para la creación del sistema literario vasco, tal y como apunta el investigador Beñat Sarasola. De esta época son también los primeros trabajos literarios publicados por Izaguirre. Escribió 3 libros de poemas, Itxaso Antzia, Oñaze Zaharrera y Guardasola Antzia, y 2 obras narrativas, Gauzetan y Zergatibai, que si periodizamos la obra del autor marcan claramente una época inicial. Tras esta fructífera primera época, Izaguirre combinó trabajos de diversa índole como un diccionario de locuciones, letras para canciones, guiones de cortometrajes animados como Fernanda Mezquetarra en 1979 y Cucubilcho en el 83, ambas en colaboración con Juan Berasategui, además de su labor como editor en Ustela, que pese a desaparecer como revista, siguió existiendo como editorial y llegó a publicar 19 títulos. Por lo tanto, Euskadi merece zuten aparece después de este interludio de la mano de la editorial Órdago y es un libro importante en la trayectoria de Izaguirre, por una parte por ser la primera novela del autor y por otra parte porque teniendo en cuenta algunas de las características del libro, podemos considerarla como el inicio de una determinada línea en la que Izaguirre profundiza durante las próximas décadas, como se puede observar en el relato Vladimir de 1996 y posteriormente en el libro de poemas Nondago Vázquez Harbour y en especial en los libros de relatos Suana y Mr. Churchill y Franco Hil zuten egunak de 2005 y 2017 respectivamente, así como la novela Egarri egunak portu aldean de 2011. Todas estas obras nos llevan al puerto de Pasaia y tienen como eje las transformaciones sociales que se produjeron en ese entorno durante el siglo XX. A través de los personajes que han vivido allí se nos dan a conocer las formas de vida y las luchas de la clase trabajadora y podemos entender estas obras como una representación ficcional de un grupo de personas que se realiza de forma coral y partiendo de estrategias formales que podemos considerar comunes. Por lo que se refiere a Euskadi Miras y Zuten, se la ha definido como crónica novelada del País Vasco de preguerra por los numerosos registros que utiliza y por las narraciones populares incluidas en la novela. Ha sido considerada como obra compleja por el investigador José Manuel López Gaseni. Otros investigadores, como Marijo Laciregui, la han clasificado como una narración realista, pero matizando que el realismo en este caso no significa una crónica objetiva y fiel de los hechos, sino una recreación estilística sugerente y barroca de los hechos narrados. Hablando sobre la obra de Izaguirre, por otra parte, y de otros autores que fueron significativos en los inicios de la editorial Susa, José Luis Otamendi, Íñigo Arambarri y Xavier Montoya, entre otros, el crítico John Cortázar dio la fórmula quizás más repetida al referirse al trabajo del autor que estamos analizando hoy. Enfatizó por un lado el compromiso militante en el contenido de su obra y por otro destacó que es formalmente vanguardista. Definiciones y clasificaciones de este tipo
pueden tener sentido en aquellas historias literarias en las que no es posible hacer mucho más que un breve esbozo sobre la obra de cada autor. Pero en una tesis que trata de investigar la producción de Izaguirre en su conjunto, tenemos la oportunidad, y diría que el deber, de ir más allá de categorías como complejo, barroco, incluso buscar una visión que intente superar la rígida distinción entre forma y contenido en una obra literaria. Para ello tendremos en cuenta las reflexiones que hizo el filósofo francés Jacques Rancière sobre políticas estéticas. Según este pensador, la política es ante todo la configuración de un espacio específico que se basa en limitar la experiencia a una esfera particular. Esta esfera está formada por objetos que se plantean como comunes y responde a decisiones comunes y se complementa con sujetos capaces de nombrar y argumentar los objetos antes mencionados. Según este autor, la política se produce en esa división de lo sensible y en las luchas por su reconfiguración, en los conflictos que cuestionan los consensos de ese espacio en cada momento histórico concreto. En cambio, Rancière propone otro término para la organización del consenso vigente en cada momento histórico. Él lo llama la policía, police en francés, y la distinción es importante porque nos sitúa ante dos visiones antagónicas de los asuntos públicos. La división de los lugares y competencias de un espacio ya configurado y la lucha de cualquiera por hacerse sitio en ese espacio. Trasladando esta perspectiva a la literatura, por tanto, la cuestión sería cómo intervienen las prácticas literarias en el espacio de lo sensible y, en concreto, cómo la literatura puede interrumpir, de cierta manera, las coordenadas normales de la experiencia para dar cabida a quienes quedan fuera del consenso. Una forma de hacerlo es la política estética del anonimato. Según este autor, el anonimato no es un concepto ontológico. Se caracteriza por la distancia y por la tendencia a la desidentificación. Rancière dice, no hay un ser anónimo, sino devenires anónimos. Por lo tanto, más que una sustancia diferenciable, hay que entender el anonimato en la relación entre tres términos. El que está vinculado a una condición social determinada, el devenir anónimo derivado de una subjetivación política y el devenir anónimo característico de la representación artística. Aplicado esto a la novela Euskadi merezi zuten, que está ambientada en las décadas de 1920 y 1930 y que narra la evolución de personajes ubicados en el entorno rural de Pasaia que se está industrializando, y que ofrece una especie de mural de los cambios políticos y sociales en ese momento histórico y específico, podemos encontrar claramente interrelacionados estos tres términos del anonimato a los que se refiere Rancière. Lo veremos a través de dos fragmentos concretos del libro. Este es el primero. Cogió los capones de la balanza por las patas atadas y se los entregó a su madre. No alcanzan, son escasos, dijo con desdén. Me habéis hecho hacer el viaje en balde. El jinete recogió las piezas de a onza de encima de la mesa, cogió la balanza, el muchacho se escondió tras el gallinero. El hombre lucía lustrosas botas hasta la rodilla. Su hermana salió con una banqueta, la colocó junto al caballo mientras el jinete ataba la balanza a la silla de cuero. Se subió a la banqueta y de allí al caballo a horcajadas. Aunque sea un par de huevos fritos, dijo su madre, y él que no. Tengo prisa. Acarició el cuello del caballo y apretando las rodillas lo encaminó hacia el huerto arado. Colgarían en los soportales las empapadas gabardinas oscuras, largas hasta los tobillos, y que habrían de usar durante 4 años. Cada cual arrancaría un palito en los matorrales y luego, de pie, sentados en cuclillas, recostados en la pared, balanceándose, con la rodilla doblada o apoyando el pie en algún saliente, en un desincronizado ejercicio de gimnasia intentando sujetar el calzado, adoptarían las posturas de las porcelanas de la sacristía para limpiarse el barro adherido a botas demasiado grandes y viejas abarcas, antes de entrar en clase. Bien, en este episodio inicial de la novela, la pobreza de los niños y niñas de clase trabajadora se refleja en las gabardinas hasta los tobillos que tienen que usar durante 4 años, también en sus viejas botas y abarcas, que hacen contraste con las botas lustrosas hasta las rodillas del jinete. A la vez, al ver que no tienen suficientes medios para pagar a este, se nos sugiere la actitud sumisa que adoptan los campesinos, el gesto de la hermana, poner un taburete para que el acreedor suba al caballo, y el bocado que le ofrece su madre en un intento de compensación. Por otra parte, el tiempo verbal del párrafo en el que el jinete es el protagonista es el pretérito perfecto simple y, por lo tanto, el aspecto es perfectivo.
hace pensar al lector que las cosas sucedieron tal y como se cuentan. Por el contrario, la entrada en la escuela de los niños y niñas campesinos se nos relata en euskera mediante el futuro anterior, y en la traducción al castellano se utiliza el condicional en sus formas simples y compuestas. Colgarían, habrían de usar, adoptarían. Estas acciones no parecen estar tan consolidadas como las que se relatan en la escena del jinete. La narración adquiere un tono más incierto. Tal vez las cosas sucedieron así, pero el lector no está tan seguro como si se lo hubieran contado en un pretérito perfecto simple. Los protagonistas, por tanto, aparecen como desplazados, fuera de su lugar. Es la forma de contar de quienes no pueden imponer su relato. La manera de contar lo que hacen es tan inestable como su propia condición social. Veamos ahora otro fragmento de la novela. El miércoles, justo Razkin apareció temprano. Los obreros no habían abandonado aún el trabajo y la bodega estaba vacía. Traía un paquete. Te lo debo. La chica no se avergonzó como Raskin. Deshizo el paquete y pronunció un «Oh». Se los puso allí mismo. Eran bonitos, marrones y blancos. El izquierdo le hacía daño en el talón. Sonrió. Con aquellos tacones era más alta que Raskin. María, yo tengo unos duros, le dijo Raskin, nervioso. María tenía 19 años. Bien, esta irónica escena es representativa del tono general de la novela, ya que está llena de elipsis. Entre otras cosas, dos palabras clave para entender lo que pasa, zapatos y matrimonio, no aparecen, son elementos implícitos que el lector debe deducir. Gansier, en sus reflexiones sobre políticas estéticas, habla de transformar el mutismo y la ausencia. Lo que vemos reiteradamente en Euskadi Merezi Zuten es que la novela le da a los personajes de condición social más humilde un silencio distinto de aquel que se les presupone a los que han sido borrados de la historia. Aunque no digan las cosas de forma explícita, mediante esta forma de narración elíptica hacen entender lo que quieren decir. Cuando leemos María tenía 19 años, comprendemos que la escena que se ha descrito anteriormente ha sido importante en su vida. Y el contexto, las posibles razones por las que Raskin se avergüenza y se pone nervioso, ayudan a descifrar lo que está pasando. Entendemos también la importancia que tiene para el colectivo representado disponer de recursos económicos, hasta el punto de estar por delante de la expresión de los afectos. Sin embargo, a medida que avanza la historia, en esta organización social de consenso aparecen grietas. Por ejemplo, el sacerdote don Mateo hace alusión a un pasaje del Evangelio. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice. Ese apartado en concreto de la novela termina con una pregunta de un joven que se apellida Zabaleta. Sí, pero ¿qué es lo que es del César? No aparece la respuesta del sacerdote, una nueva elipsis, pero esta pregunta abre algunas posibilidades que pueden agrietar el consenso social que hemos visto hasta entonces en la historia. ¿Quién decide qué debe ser de quién? ¿Cómo lo decide? ¿Por qué? Hace pensar que una sociedad basada en la propiedad privada no es más que una determinada organización de la política. Y las implicaciones de esta pregunta se ven probablemente a través de la manifestación de los trabajadores que se describe en el capítulo 8. Uno de los personajes en un momento grita, de uno en uno no somos nada, unidos somos el pueblo. Es una muestra más de algo que menciona Gansier, el desplazamiento de un anonimato a otro. Cuando los individuos, es decir, los que no son nada, se unen en una causa común, se convierten en pueblo y la condición social de los que no tienen nombre, a través de un proceso de subjetivación, se convierte en anónimo colectivo adquiriendo agencia política. Pero esta subjetivación política que encontramos en Euskadi Merezi Zuten es a la vez muy particular, ya que evita que la toma de posición de los personajes se quede, digamos, anclada en términos asimilables a cualquier agente social, partido o institución de la época histórica que se refleja. Es prácticamente imposible que la mayoría de los protagonistas de la novela se cierren en ninguna identidad. No solo en las de aquella época, sino, me atrevería a decir, en las de hoy en día. Las actitudes políticas de los protagonistas se problematizan constantemente, lejos de idealizar, por ejemplo, a aquellos y aquellas que perdieron la guerra civil. El propio título del libro, Euskadi merece Zuten, se merecía en Euskadi, es irónico, como se revela al final de la historia. Digamos que nada quiere estar en su sitio en esta novela, y es gracias a eso que deja abierta la posibilidad de la política, en el sentido que esta palabra adquiere en los trabajos de Jacques Rancière. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente.